El Clúster Audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o Internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. Existen unas necesidades materiales imprescindibles como respirar, comer y dormir. Pero el ser humano tiene también otro tipo de necesidades, como el goce del alma y del cuerpo. André Breton decía, la belleza será convulsiva o no será. El arte nos llega a través de los sentidos y una vez que nos alcanza, se queda para siempre. El arte nos conmueve. La música, la pintura, el cine, la literatura, las artes en general nos proporcionan momentos de intenso placer, de emociones fuertes, de serenidad necesaria. El cine es el arte más integrador porque las reúne a todas y es un lenguaje universal. A los canarios se nos considera personas muy creativas, quizás porque Canarias es un crisol de diferentes culturas y eso ayuda a abrir la mente. El camino del arte no es cómodo ni sencillo, pero para el artista es el único posible. El arte y la vida se confunden. De eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, Fran González, doctor en Historia del Arte, con experiencia museística y numerosas publicaciones. Además es profesor en diferentes másters sobre arte. Fíjate que hay gente que piensa que el arte es morirte de frío. El arte con H separado, eso era una pegatina de los años 80, cuando todo esto empezaba, ¿no? Oye, el arte es de Canarias. Se nota que estamos en territorio insular para el arte hecho en Canarias. Bueno, ciertamente tenemos unas peculiaridades. Tenemos la aduana, tenemos los DUAs, tenemos todo este tipo de situaciones. ¿Aduana? ¿DUA? ¿Aduanas para el arte? Tenemos una aduana interior dentro del territorio nacional y establece que todo lo que son exportaciones, importaciones, pero no solamente al arte, sino a los libros, a todo lo que son producciones culturales, que están afectadas por un documento único que nos hace pues que haya una declaración, que haya unos trámites de aduana, que haya que pagar unos avales, y eso pues nos sitúa en una situación complicada. Entonces, el verbo complicado es aduana, pagar. El verbo complicado es tener que hacer una serie de gestiones que el resto de los españoles no hacen. El verbo complicado es tener que pagar una sobretasa por lo que producimos aquí. Y el verbo complicado básicamente es que llevamos muchísimos años tratando en el Parlamento español, en el Parlamento canario, de que se articulen vías que permitan que nuestra producción cultural pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de la producción española. Si queremos traer una exposición de afuera, pues tenemos que hacer una exportación temporal. Si queremos enviar unos vinos a una feria, pues también. Si queremos producir, también tenemos que pasar por aduana. ¿Hacía mucho que no te sentabas en un remo, para nosotros un remo en los columpios? Pues la verdad que sí, pero estoy encantado de estar remándome aquí contigo. Oye, y para hablar de arte, fíjate en un remo, porque hay que remar, hablando un término marinero, para sacar el arte, por tanto, de la tierra. Pues sí, hay que remar y mucho. Aquí llevamos en las islas muchos años remando, muchos siglos se podría decir. Antes de nosotros han remado otros y desde luego ahora es un momento en que tenemos que remar más, todos juntos, hacia la misma dirección y más fuerte. Las producciones canarias, pues prácticamente desde hace un siglo, pues se han visto en Cuba, en Venezuela, se ha visto lo que es la comunidad latina del sur de Estados Unidos, tenemos un público básicamente anglófilo en Inglaterra, en Francia, desde los años 20 a través de los plátanos estaban nuestros artistas en París, y bueno, esto ha conectado siempre unas líneas con el exterior que ha permitido que determinados artistas sean conocidos en España, pero precisamente aquellos
que se radicaron en Madrid, que es uno de los problemas que hablábamos antes, que es lo que fueron los años 80 para la cultura canaria y lo que fue Madrid, ¿no? Como claro, de ahí casi la necesidad de emigrar, ¿no? Como artista para estar en el continente y que todo sea más fácil. Sí, sí, es necesario estar en el continente para poder optar a un canal de distribución. No estamos hablando de que la producción sea buena o mala, sino para poder distribuir. En ese sentido es importantísimo que desde aquí, desde las islas, se articulen vías que nos permitan tener unos canales de distribución al menos en igualdad de condiciones. Desde hace por lo menos 2 siglos hemos tenido creadores culturales, escritores, pintores, que han ido pues a Madrid, que han ido a París, sobre todo, ya a finales del siglo XIX, sobre todo en Londres, vinculado con la exportación platanera. Nuestra cultura está asociada con los productos, es decir, nuestros artistas y nuestros pensadores están vinculados con lo que era la exportación tomatera y platanera. ¿El Canary Wolf? El Canary Wolf, que es fundamental para entender pues lo que fue la pintura de Colacho Massieu o de Juan Carlos, que cuando llegan acá montan la escuela Luján Pérez, Néstor o Álvaro Fariñas, por ejemplo, que era el cuñado de Óscar Domínguez y que fue a cuidar el tema tomatero de la familia. Es decir, hay una vinculación real. Y en el caso de Madrid, pues ha estado presente siempre la vinculación con la Villa y Corte, desde, pues yo qué sé, desde la época de Carlos III, ¿no? Pero siempre ha habido esa necesidad de salir de la frontera, ¿no? El paisano nuestro, Viero Clavijo, que era cura, cuando salió de la península para recorrer Europa, pues se pasó la frontera y nada más pasar la frontera se cambió de ropa y se puso ropa de paisano, porque era isleño y quería conocer el mundo. ¿Por qué te gusta tanto la película La Isla Interior? ¿Qué tiene esa peli que tanto te atrae, vinculada precisamente a esto de la necesidad de carretera y manta? Bueno, a mí me impactó la película del anterior porque hay una serie de claves que hablan un poco también de todo este mundo, ¿no? De esa necesidad que hubo en los 80 de tener que triunfar en Madrid, ¿no? Uno de los protagonistas pues trabaja en la tele y tiene todo a su favor, pero sin embargo es una persona que continuamente está llamando a su hermana, que es una limpiadora, que ha tenido un poquito de menos suerte en la vida. No ha tenido ninguna suerte en la vida y sin embargo es el referente para la hermana que está en Madrid, ¿no? Ese juego entre Madrid y la isla me pareció muy inteligente. O sea, la lectura que se hace de esa película, de lo que pueda ser ese sentimiento isleño de la nostalgia del que está afuera, pero en un sentido mucho más amplio, lo que es el concepto del desarraigo o de la situación de la necesidad de tener que marchar a otro lado para desarrollar tu trabajo. ¿Eso pasó solo en los 80 o eso que retrató también Félix Sabroso, el director de la peli con Dunia? Una estrella ya para siempre. Una estrella para siempre. Sí. ¿Eso se sigue manteniendo a día de hoy? Sí. ¿Necesitamos estar fuera para sentirnos bien y triunfar? Yo creo que se sigue produciendo y además todavía más. Es decir, antes era por una vocación de querer estar o de querer ser y ahora ya casi es una necesidad económica. Yo creo que si queremos tener un pie firme en lo que es la producción cultural insular, necesitamos que eso ocurra, pero que también tengamos aquí un punto de arranque importante, ¿no? ¿Cuántas veces viste La Isla Interior? Las he visto unas cuantas veces. O sea, que puedes hacer alguno, podrías doblarla incluso, ¿no? Bueno. Ahí tú te has fijado en varios elementos que tiene la peli. Uno es esta necesidad de triunfar fuera y esa morriña, esa añoranza que tiene lo que está fuera para con la tierra. Pero también te has fijado mucho en nuestros barrios, en nuestros riscos. Sí, me llamó mucho la atención en esa visión que tienen los directores de lo que es Las Palmas, ¿no? No hay una imagen de una ciudad moderna, avanzada, sino que se enroca en lo que son los riscos, en lo que es esa zona de las canteras, al final de las canteras, aquella casa roja impresionante, ¿no? ¿La casa tenía un papel protagonista? Bueno, la casa, desde mi punto de vista, es como una reflexión sobre la propia isla, ¿no? Ese sentido de que todo acaba en aquella casa y cuando él finalmente se tira de la ventana, sale de la isla, ¿no? Es el único personaje que realmente sale de la isla definitivamente. Y ese juego con esos colores tan intensos que tenía la casa, por dentro y por fuera, esos verdes que se ven dentro, esos paneles lisos, me recordaban un poco a lo que era la producción pictórica de Oramas, ¿no? La luz también, ¿no? La luz es fundamental. La luz es fundamental. Nosotros vivimos en un territorio en el que no nos damos cuenta, pero nuestra luz es muy, muy singular. Cuando vas fuera y ves otros escenarios, básicamente un territorio es un clima, es una altitud, una latitud que modifica todo, ¿no? Lo que es la alimentación, lo que es la pesca, lo que es la vida cotidiana, y en ese sentido nuestra luz tiene un rasante muy peculiar. Cuando estás en la zona del sur de Marruecos o de Túnez te encuentras esa luz tan baja, ¿no? Y tan intensa
que te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Esa luz que sobre todo por la mañana acaricia los riscos, eso que pintaba Oramas, que dibuja unas sombras que son de colores lilas, naranjas, que son unos colores un poco peculiares, ¿no? Que le llama mucho la atención a la gente que viene fuera, ¿no? Y que para nosotros es una referencia, se cuenta que históricamente porque se pintaban las casas con la pintura sobrante de los barcos, sí, de los marineros, y era como una señal de decir, ay, ahí está mi casa, ahí está mi referencia, ¿no? Ahí está mi amor incluso. Ahí está mi familia, ¿no? Desde que estabas en la marea, pues enfocabas y veías que allí estaba la casa y era el punto de referencia. No era la ciudad, era la casa. Nuestro Juan Carlos Falcón hizo La Caja, que es otra peli que yo sé que a ti también te marcó cuando la viste. La Caja yo creo que contaba una historia muy negra, muy oscura, pero también un poco iba con el tono de lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Si te acuerdas, la situación era tremenda aquí en las islas. Cuando comparas esa película con la isla interior, desde luego vamos a años luz, ¿no? Sin embargo, hay un factor común, ese humor socarrón, ese bajo profundo, esos personajes que parece que nunca tienen salida, ¿no? Hay un juego entre los personajes de La Caja o los personajes de la isla interior que, bueno, pues una tiene que abortar, la otra se queda embarazada de alguien que se ha hecho la vasectomía, el otro quiere tener una hija con una lolita que huye aterrorizada. O sea, hay unas situaciones de que no hay futuro, ¿no? Es una especie de constante que a través de la imagen también de la madre está ahí, ¿no? A mí me interesó mucho esa lectura, ¿no? Pero fíjate que ahora el futuro, por ejemplo, para el arte que se hace en Canarias, volvemos al inicio, pese a las aduanas, es una oportunidad. Estamos en un momento de una gran producción. No sé si distribución, pero de producción seguro. Bueno, esto es una cuestión de fe. O sea, si te quieres dedicar al tema de la producción cultural de las islas o de la distribución, tienes que creer realmente en eso, ¿no? Yo llevo en este asunto ya 25 años, hemos visto crisis, la del 92, la del 96, desde luego la del 2008. El arte da la impresión que siempre ha estado en crisis. Fue tremendo. No, pero no es cierto. Hubo una época donde realmente, en los años 80, finales de los 80, parece que podía ser posible que hubiera un tejido cultural y una producción cultural. Todo eso se fue al garete ya en el 92 con la primera crisis del turismo. Y bueno, siempre ha habido un intento de renovar. Lo que sí creo es que cada vez se ha profesionalizado mucho más la producción, se ha profesionalizado el comportamiento y las actitudes desde las administraciones y se ha profesionalizado también lo que es el entramado que hay en torno al arte. Estamos hablando de los artistas, pero ahí estamos hablando pues de electricistas, fontaneros, cámaras, montadores de exposiciones. Hablamos de muchísima gente que forma un tejido importante, ¿no? Detrás de un libro, por ejemplo, pueden haber 40 personas y cada uno colabora con un trabajo que además es un trabajo creativo, que cuando perdemos una imprenta o perdemos una editorial realmente estamos perdiendo personal muy cualificado, ¿no? A veces es imprescindible no solamente la financiación pública, que es un compromiso que deben tener las administraciones, porque desde luego la cultura debe ser un eje y un norte principal, pero también la participación privada a la hora de financiar cualquier tipo de proyecto cultural. Yo creo que es fundamental, es decir, tenemos por un lado lo que es la financiación pública, que es fundamental en el tejido de la... Que ahora se ha visto muy mermada, por cierto. Bueno, se ha visto mermada desde el año 2009, ciertamente, cuando se vieron los primeros presupuestos que aprobó el anterior presidente y que después ha continuado, pero sí es cierto que esos presupuestos no han sido ni la sombra de lo que ha ocurrido, y esto no debemos decirlo a la gente de la cultura, pero es cierto que en otros países, pues como en Inglaterra, por ejemplo, los presupuestos han sido bastante más duros, ¿no? Ha habido cortes realmente brutales. En el gobierno de Canarias ha habido recortes también muy importantes que tampoco se justifican, como lo que ha habido pues al Festival de Cine, por ejemplo, que antes daban 600.000 euros y ahora no aportan ni un solo euro, ¿no? Claro, pero esto no es demagogia, pero igual la gente entiende que es mejor ese dinero, servicios sociales, educación, sanidad, que cine. Ya no sé si meto un poco el dedo en el ojo. No, no es el dedo en el ojo. Vamos a ver, es que no es el problema entre arte o comida. Estamos hablando entre arte, obras públicas, donde cada kilómetro de carretera en Canarias cuesta 1 millón de euros, ¿vale? O entre arte y otro tipo de producciones. Estamos hablando de que hay muchas más partidas de donde se puede traer dinero y no solamente de cultura. Lógicamente cada sector defiende lo suyo, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el apartado de obras públicas ha habido inversiones que han llegado a ser el 30 al 40% del presupuesto del Gobierno de Canarias durante décadas, y es muchísimo más dinero que el escasamente 1,2 que se ha destinado a cultura. Creo que ahí hay una asignatura pendiente y creo que del Gobierno se puede hacer mucho más. ¿Se ha vuelto a trabajar por amor al arte?
Yo creo que todos los que estamos un poco en esto, de alguna manera ha habido periodos que hemos trabajado por amor al arte. O sea, si realmente crees en la producción cultural, hay producciones que no salen si no hay una vinculación personal. Si lo vas a hacer por dinero, te dedicas directamente a otra cosa que se gana mucho mejor y se trabaja menos. Sí, pero claro, con eso no puedes ir al súper, ¿no? O al mercado. Es cierto que no se puede ir al supermercado. Ahí hay que ir con euros, ¿eh? Claro, pero estamos dando un entramado mucho más poderoso desde mi punto de vista, es decir, lo que puedas mantener a través de conversaciones con artistas, con fotógrafos, con directores de cine o con escritores, están hablando de lo que es el tejido productivo real de una comunidad. Es decir, el tejido productivo no solamente son los aparcamientos o los mercados, sino estamos hablando de producción cultural. Y la producción cultural permanece y lo que produce un almacén sencillamente se invierte en otra cosa. Lo que identifica a un pueblo con una cultura es la producción cultural y en ese sentido es fundamental apoyarla tanto desde el ámbito público, como comentabas tú antes, como desde el ámbito privado. En ese sentido yo creo que la ley de patrocinio y mecenazgo que está preparando el gobierno del señor Rajoy ahora mismo, pues se queda corta. Pasar de 30 a 35 o de 25 a 30, no recuerdo ahora mismo, no es realmente un paso importante. Hace 3 semanas en Italia se aprobaba deducciones por un 65% y si nos vamos al tejido de Estados Unidos, por ejemplo, son muchísimo más amplios. Cierto es que el modelo liberal tiene sus contraindicaciones, pero en un momento donde no tenemos financiación pública suficiente, sobre todo en otras islas, aquí en Gran Canaria tenemos un perfil distinto, por las circunstancias especiales del Cabildo, que tiene saneado su economía, pero en otras islas la situación es tremenda, ¿no? De hecho, ¿65% en Italia? 65%. Una pasada, ¿no? No, hace unos años se estaba cayendo el Coliseo de Roma y se lo tuvieron que dar a las botas camper, porque sencillamente se les venía abajo. O sea, es absurdo que lo que mueve una economía turística de casi 2 millones de turistas cada mes en Roma se venga abajo porque no hay una inversión de 150.000 o 200.000 euros, ¿no? ¿Se puede hablar de acento canario en el arte, en la cultura? Y no solamente que se puede hablar, yo creo que está marcado no por el acento en sí, sino por la visión que tenemos de las cosas en determinados aspectos. A ver, yo hablaba antes de lo que es el clima, el paisaje, la luz. No creo que sea una cuestión política, yo creo que es una cuestión de sensibilidades distintas. La forma que tenemos de entender determinadas cosas son diferentes y por lo tanto la producción cultural en algunos aspectos son diferentes, ¿no? Hay exposiciones de algunos autores que no las puedes entender directamente si no hay una clave insular, si no conoces lo que es el mundo de las plataneras o si no conoces los tomateros o si no conoces lo que es el turismo. El turismo ha marcado parte de la producción cultural de los últimos años también. Y volviendo al eje interior, que es un poco el eje también de este espacio, vinculado con el cine, ahí también hay una clave fundamental que si eres ínsula, que si eres isleño, lo entiendes perfectamente. Yo creo que sí, que hay una lectura en clave insular, aunque es una visión muy abierta y muy universal, pero sí creo que hay una visión en clave insular. Es decir, ese sentimiento de ida y vuelta, ese sentimiento de permanencia, ese sentimiento de incomunicación. Cada uno de los 3 hermanos no acaban de comunicarse ni entre ellos ni con sus parejas. Hay un factor fantástico además que rompe cualquier elemento de vinculación política, es decir, estamos hablando de que el padre es peninsular, la madre es francesa, los 3 islos son isleños, o sea, hay un componente... Eso también es Canarias, ¿eh? Eso es Canarias, eso es, por lo menos esa es la visión de Canarias que a mí me gusta compartir, es decir, somos un país abierto con 90 y tantas nacionalidades en esta isla, y esa visión abierta yo creo que es fundamental. Esa visión, por ejemplo, es difícil de entender para una ciudad de mediano formato en el interior de la península porque sencillamente no existen. Qué bueno que viniste al columpio. Muchas gracias por invitarme y cuando tú quieras aquí estamos. A nosotros para los remos, ¿eh? A seguir remando, ¿no? Oye, ¿no has sentido como ganas de pegar un balanceo tremendo? Pues la verdad que sí, pero en fin, hay que ser prudente. ¿Hacemos una gamberrada o no? ¿Hacemos la gamberrada? Bueno, a ver si apártate. Yo soy más viejo que tú, querido. El arte es un regalo para el espíritu. ¿Quién crea el arte? El arte lo crean los locos. Los locos que no son los dementes. Diferencia es siempre el loco del demente. El loco es la creación pura. Hizo algo y todos dicen, es de loco lo que has hecho. ¿Por qué? Porque no lo había hecho nadie. La adaptación del clásico de Herman Melville, Moby Dick, con guión de John Huston y Ray Bradbury, se rodó en Las Palmas de Gran Canaria en Navidad de 1954, con Gregory Peck como el capitán Ahab.
carpinteros de Ribera, Canarios, construyeron la ballena blanca. Es la película más importante rodada en Canarias durante el siglo XX. Nada en Las Palmas lo recuerda. Hola, soy Diego Navarro, compositor de música para el cine. Nací en Santa Cruz de Tenerife en 1972. La verdad es que me crié en el barrio del Toscal, aunque vivía en el barrio de Salamanca, pero siempre me he considerado toscalero. Y bueno, la verdad es que tuve música en mi cabeza desde siempre, desde pequeño, de toda la vida, ¿no? Estaba poseído por la música, en el buen sentido. Aunque algún problema me generó en algún momento, estuve a punto de ser atropellado por pasos de peatones en mi camino del colegio alemán a mi casa, por mi abstracción musical diaria. Y bueno, estrené mi primera obra con 13 años, ante público, ante una audiencia real. El primer concierto lo dirigí con 21, creo recordar. Y bueno, empecé de forma absolutamente autodidacta con el piano, después con la guitarra, primero con la guitarra, después con el piano, después ya Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife, un curso en Berkeley, y después ya las Reales Escuelas Inglesas de Música, terminé mi formación pianística, cursos variados fuera, etcétera. Después de haber estado mucho tiempo fuera, yendo y viniendo, pues decidí, mi sueño era desde mi tierra, desde mi estudio en Tenerife, pues poder trabajar para afuera, y afortunadamente, toco madera, pues la cosa ha podido ir saliendo. Hasta la fecha he escrito la música de 9 largometrajes. El primero de ellos fue Puerta del Tiempo, un largometraje de animación que estuvo nominado a los premios Goya. Fue la primera producción musical de una película nacional que es traída a Canarias para ser grabada. Esto no había pasado nunca con anterioridad en las islas, ¿no? Y es precisamente con el propósito de convertir a la isla en un foco de importancia dentro del mundo de la música para el cine, cuando surge la idea de un festival internacional de música de cine de Tenerife, Filmusité, del que soy fundador y director. Y bueno, este año celebramos nuestra 9ª edición. Durante estos 9 años se ha convertido en un referente mundial dentro del universo de la música para el cine, y hemos tenido la oportunidad de celebrar hitos tremendos como el único concierto oficial del centenario de Universal Pictures Studios, o el concierto oficial de DreamWorks Animation Studios, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas grandes partituras de films muy importantes, tanto de la cinematografía hollywoodiense como europea, japonesa, han pasado por Filmusité, así como los más grandes compositores del género. Con el paso de los años he podido ir forjándome una carrera también como director de orquesta especializado en repertorio de música para el cine, y he tenido el enorme privilegio y honor, pues, de dirigir orquestas en Los Ángeles, en París, en Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? En julio pasado tuvimos la oportunidad de traer a la isla la producción musical de una importante película que va a contar con distribución de Universal. Es una película de terror, Six Miranda Drive, protagonizada por Kevin Bacon. Asumimos la producción, tuve la oportunidad de dirigir la banda sonora interpretada por la OST Sinfónica de Tenerife, y lo importante de este hecho es que es la primera vez que se trae la producción musical de una película de Hollywood no a Canarias, sino a España. Esto no había pasado nunca antes, es la primera vez que sucede, y ha sucedido aquí en Canarias, en Tenerife. Hasta la fecha, pues, como compositor he abordado o escrito la música de proyectos de diferentes registros: terror, drama, biopic, animación, documental, etc. Bueno, mi último proyecto como compositor es un largometraje en el que estoy trabajando ahora mismo, escribiendo la música, que la grabamos en apenas 2 meses. Es precisamente esta maravillosa película de dibujos animados que se titula Atrapa la bandera, dirigida por Enrique Gato, el director y creador, junto con los productores de Las aventuras de Tadeo Jones.
y bueno, es una película de animación, es un proyecto que me tiene muy ilusionado, en el que estoy invirtiendo muchísimas horas diarias de trabajo. Es un proyecto maravilloso que además va a contar con distribución mundial de Paramount Pictures, y bueno, ilusionado con la expectativa del estreno de este largometraje, que además va a ser el próximo verano, en agosto de este año. A pesar de trabajar mayormente para clientes y productoras de fuera de Canarias, siempre he sentido de alguna manera la necesidad imperiosa de traer a mi tierra, ¿no? de intentar construir desde aquí para afuera. Que si el arte y la cultura son indispensables para el ser humano, quizás indispensable es comer y pocas cosas más, pero son una parte, yo te diría, fundamental para el crecimiento personal, tanto personal como de la sociedad. Hola, me llamo Paco Delgado, soy nacido en Lanzarote, por tanto canario. Trabajo en el mundo del cine principalmente, aunque también he hecho incursiones en el mundo del teatro. Desde muy pequeño me fascinó siempre, sobre todo el cine. Había un cine que se llamaba el Cine Costa Azul, y me acuerdo durante las noches abrían las ventanas porque posiblemente hacía calor, y nos acostábamos y nos dormíamos escuchando las películas. Me acuerdo de las películas de vaqueros o las películas que pusieran en aquel momento, ¿no? Tuve la suerte de vivir en Arrecife en un momento donde había un personaje muy clave, que era César Manrique, que abrió un centro cultural mítico, por lo menos en mi isla, que era el Almacén, donde había una sala de cine que actuaba a modo de filmoteca, y ahí me acuerdo de ver cosas increíbles, desde un ciclo sobre, por ejemplo, cosas sobre Greta Garbo, que le fascinaba a César especialmente, o películas como, no sé, del tipo incluso hasta Novecento. Yo vine a estudiar aquí a la península Madrid, vine a estudiar en la Universidad Físicas, y cuando estaba estudiando decidí que no era lo que me interesaba. Me fui a estudiar al Instituto del Teatro en Barcelona, y allí estuve estudiando 4 o 5 años y empecé a hacer inmersiones dentro del mundo del vestuario. Hice una película con Alex de la Iglesia de ayudante, que fue Muertos de Risa, y para su siguiente película, que era La Comunidad, decidió llamarme. Yo he trabajado con él en casi todas sus películas después de Muertos de Risa: 800 balas, Crimen perfecto, Verdad triste de trompeta, no sé, en fin, Las brujas de Zugarramurdi. Y digamos que poco a poco, trabajando con él, pues mi trabajo se conocía más, y empecé a trabajar con... tuve la suerte que Almodóvar me llamara para hacer La Mala Educación. Luego he hecho también con él más tarde La Piel que Habito. Me llama un día un director mexicano, que es González Iñárritu, para hacer Beautiful. Y digamos que empiezas a trabajar en muchos tipos de cinematografías diferentes, con visiones diferentes de lo que es el cine, y bueno, poco a poco, pues no sé, vas viendo una carrera, digamos que más multifacética dentro de lo que vas haciendo siempre, que es básicamente lo que hago, vestuario. Me llaman para hacer un anuncio de un ron que se llama Captain Morgan, y el director resulta que era Tom Hooper, que justo ese año había ganado el Oscar por El Discurso del Rey. Total, que empezamos a trabajar juntos, y 4 o 5 meses más tarde me llamaron desde Los Ángeles que Tom Hooper tenía muchas ganas de trabajar conmigo, y o más bien de que yo trabajara con él. Y bueno, hice Los Miserables, que ha tenido una repercusión increíble en mi carrera, obviamente, por muchas razones, porque bueno, de alguna manera me ha colocado en un nivel diferente, sobre todo a nivel internacional, porque bueno, esta película me nominaron a los Oscars, en fin, que casi una película muy importante en mi vida. Lanzarote de alguna manera ha modelado mi forma de entender el arte, y de entender estéticamente el mundo, ¿no? O sea, porque Lanzarote en sí mismo es casi una obra de arte de alguna manera, ¿no? Los paisajes, el tipo de luz, esa especie de paisaje casi como, bueno, casi no, realmente minimalista, ¿no? Donde en un montón de ocasiones solo hay 2 colores, que es el negro de la lava y el azul del cielo o el azul del mar, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido un impacto muy, muy, muy increíble. Supongo que
en muchos canarios y yo desde luego lo reconozco. Y no lo digo muchas veces porque pienso que no tiene ninguna importancia para mucha gente, pero bueno, supongo que ahora si estoy hablando para canarios, pues me entenderán un poco, me entenderán. Durante los años 50, el cine español en Canarias oscila entre el asfixiante corsé franquista de El reflejo del alma, Máximo Albiani, 1957, y Mara, Miguel Herrero, 1960, y el disparate en el que se convirtió Tirma, Paolo Mofa, 1956. Primera coproducción hispano-italiana de la historia, protagonizada por Silvana Pampanini, Gustavo Rojo y Marcelo Mastroianni. El arte, como decía Eduardo Bester, el arte es culinario, lo que me gusta. No como chorizo porque no me gusta, como tomate porque me gusta. Eso es el arte. Lo demás, habichuelas. Yo soy Pepe Damaso, tengo 81 años, 80 recién cumplidos. Últimamente tengo el corazón malherido, pero todo esto viene porque nací en Agaete, en el norte de Gran Canaria, en el año 33, y allí viví muy feliz hasta que decidí un día marcharme fuera de Canarias. Fue muy duro para mí porque soy hijo único y eran dos cosas dificilísimas: dejar a mis padres y dejar la isla, dejar el mar. Yo el mar me lo comía casi a diario. Salía niño en Agaete, iba corriendo por la carretera entre los eucaliptos, desvistiéndome para poder poseer al mar. Yo eso tuve conciencia siempre de que no podía dejarlo. El cine. Aquí tendría que hablar de la pintura, pero mi cine está imbuido y está llevado a través de la mano de la plástica. Siempre dije que yo no soy cineasta. Me sorprende la valoración tan lúcida de la crítica cuando habla bien de mi cine, pero ha estado unido a varios sentimientos, el de la pintura y luego el del contexto. Lo que antes decía de que yo quería poseer el mar, yo quería que trascendiera el contexto donde vivo y quería que trascendiera, a niveles universales, porque una de las cosas que me gusta del cine es su lenguaje universal. Un lenguaje que llega a todo el mundo. Tanto es así que no tuve miedo de poder haber caído en lo local, puesto que la trilogía que he hecho la situé en el Agaete, primero del año 29, segundo en los años 30 y pico, y luego la modernidad con la rama. Entonces, a mí me sorprende cuando mucho del cine que se hace hoy, el cine y el audiovisual de los jóvenes que han perdido un poco la identidad. No digo que todo tenga que ser canario, pero no cabe duda que la excepcionalidad de nuestras cosas pueden trascender fuera. Las imágenes del Teide, el que se pueda manifestar la danza de la rama única que tiene cierto atavismo africano, el tríptico flamenco, pero que ya está hecho y está en el patrimonio canario, qué sé yo, tantas cosas de nuestro mundo se prestan muchísimo para poder investigar y poder dar una imagen para trascenderla hacia afuera, pero de lo que es lo nuestro. Del cine pudiera decir la fascinación que tienen las imágenes para mí. Y que también hay una realidad, podría decir hasta técnica, que me puede muchísimo para poder hacer cosas que no puedo hacer en el campo limitado de la visión del soporte plástico donde pinto. El cine tiene una capacidad expresiva muy grande y sobre todo muy poética. A mí me sirve mucho para expresarme en ese mundo barroco que tengo y exagerado que no me lo puedo quitar de encima. Aprendemos de nosotros mismos y de nuestro entorno a través del arte. Y en muchas ocasiones, el arte es una medicina para el espíritu. La vida y el arte
son una misma cosa. Y recuerden que la vida transcurre en imágenes y sonidos.